¿Qué tal, buen amigos? Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en Dejez TV. Quien suscribe el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este programa, por supuesto, de historias, anécdotas crónicas de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, tenemos un programa verdaderamente interesante. Es un tema que honestamente ha pasado un poco desapercibido para la historia de nuestro país, pero que tiene una trascendencia importante. Y aquí es la intención de este programa, hacer un rescate histórico de lo que a veces a investigadores, maestros, comunicadores, pues se nos va, pero aquí estamos haciendo la crónica de lo que son los 500 años de la llegada de los franciscanos a nuestro país y por consiguiente los 500 años de evangelización para nuestro país. Evidentemente es un programa laico en el cual se abordan temas de religión en la mira de la cuestión histórica de crónica por la trascendencia que tiene. Es decir, después de la conquista de México, para 1521, la caída de México, de Tenochtitlan, la ganan, por supuesto, hemos hecho una crónica ya previa en este programa y bueno, los poderes, Hernán Cortés, los conquistadores, se van hacia la zona de Coyoacán. Aquí en esta Ciudad de México van a pasar 2 años. La encomienda por supuesto, de Hernán Cortés para llevar a cabo la reconstrucción de esta zona centro de nuestra ciudad capital, pues se la da a Rodríguez de Villafuerte, un militar al cual Hernán Cortés le encomienda que, por supuesto, sane, limpie, reconstruya la Ciudad de México. Le dice que en 3 meses debe de estar reconstruida. Evidentemente es una ciudad que viene de la guerra, viene de una viruela negra, viene del hedor de sangre, de lodo, de suciedad, lo cual queda después de una guerra, lo cual evidentemente esos 3 meses se convirtieron en 2 años, 3 años, hasta que es en el año de 1523 cuando propiamente empieza otra vez la gente a llegar a la zona centro de la Ciudad de México. Es ahí, amigas y amigos, que llegados, por supuesto, de España, van a llegar al puerto de Veracruz solamente 13 personajes, 13 frailes de la congregación religiosa de los franciscanos, los cuales van a llegar con la encomienda del rey de España a evangelizar a todos los aquí nacidos, a los famosos, como le decían, naturales de estas tierras. Van a llegar a esta ciudad, no se sabe la fecha exacta realmente, pero sí se sabe que fue entre octubre y noviembre de 1523 cuando van a llegar los primeros 13 frailes a evangelizar a los naturales. Van a llegar a esta ciudad centro, a esta parte que ya no era México Tenochtitlan, sino se le llamó el Ayuntamiento de México. Es así bautizado por los conquistadores y van a llegar a esta zona centro de la Ciudad de México con la encomienda de evangelizar. Personajes muy importantes como Fray Juan de Zumárraga, como Fray Bernardino de Sahagún, por supuesto como Fray Pedro de Gante, van a llegar a esta zona y son importantes de mencionar porque, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún va a ser el primer fraile que va a tener contacto con los naturales y con algo importantísimo, va a contactarse con los historiadores, con los cronistas, con los tlacuilos, es decir, con los dibujantes, para que le narraran lo que era su vida antes de la llegada de los españoles. Estas crónicas, estos escritos se van a compilar en un libro importantísimo, fundamental para entender nuestra historia, que es, por supuesto, el libro de las cosas nuevas y antiguas de la Nueva España, por supuesto, escrito por Fray Bernardino de Sahagún. Es un hombre importantísimo, un nexo, un eslabón para entender la historia prehispánica, precolombina, con la historia virreinal. Importantísima la presencia de Fray Bernardino de Sahagún para entender nuestra historia. Por supuesto, también hubo otro personaje que se llamó el fraile Motolinía,
que Motolinia no es un nombre en español, en castellano, es un nombre náhuatl que le dan los personajes, los indígenas de estas tierras a este fraile. Y le llamaron Motolinia, ¿por qué? Porque era un hombre que no se preocupaba por las banalidades de la vida, no era un hombre que ostentara cosas costosas, sino que a pesar de eso, a pesar de ser español, vivía muy humilde, vivía en una chocita, comía muy poco, se vestía muy desarrapado. Es así que la gente de estas tierras, de estos lares, le llamó el fraile Motolinía. Motolinía en náhuatl es pobre, es pobreza, es el desarrapado. Es así que para ellos fue el fraile Motolinía, el fraile pobre de la congregación. También se agregó a esta lista Fray Pedro de Gante, que a Fray Pedro de Gante, por si esto fuera poco, le debemos la intervención, por ejemplo, de los nacimientos y de las posadas en nuestro país, algo que no es poco conocido, pero fue él quien a partir del teatro, un teatro novohispano, va a incluir, por supuesto, en esta Nueva España a el tema de evangelizar a partir de hacer obras de teatro, principalmente en esta época que vamos a vivir, la época que hemos denominado como decembrina, es decir, lo cercano a la Navidad. Fray Pedro de Gante va a ver que ellos también hacían un festejo en esas fechas, en el famoso solsticio de invierno, entre el 21 y 25 de diciembre, cuando es el nacimiento después del otoño, del sol, del solsticio de invierno, cuando nace el sol para encumbrarse ya a lo que posteriormente será el 21 de marzo, la primavera. Es así que esta fecha es una fecha que todas las civilizaciones ocuparon para el nacimiento de sus dioses. Por ejemplo, el dios principal de estas tierras era Huitzilopochtli, que también nacía entre el 21 y el 25 de diciembre. Buda también nace entre el 21 y 25 de diciembre. Jesús Cristo también nace entre el 21 y 25 de diciembre. No es por una casualidad que se pusieron de acuerdo, sino que es el famoso solsticio de invierno, donde nacen todos los dioses de las diferentes culturas, civilizaciones. Es así que hay un empate en cuestión histórica de las civilizaciones, lo cual hizo completamente que fuera más fácil la evangelización. También ellos hacían una fiesta, la famosa fiesta de las banderas, donde se preparaban entre 9 y 10 días para la llegada del solsticio de invierno, lo cual pues Fray Pedro de Gante ocupa perfectamente para poder así hacer los 9 días de festejos antes, previos a el nacimiento de Jesús para la tradición judeocristiana, lo cual después se denominaría como las posadas. Es así que la llegada de estos 13 frailes franciscanos a estas tierras pues nos trae verdaderamente muchas cuestiones de cultura, de historia que fueron dadas. Los franciscanos van a estar aquí 30 años, hasta la década de 1550, cuando tienen conflictos con el Papa en Roma y tienen que salir literalmente exiliados de estas tierras. Pero esa es otra crónica y es otra historia. Los 500 años de la llegada de los frailes franciscanos a estas tierras, un tema que casi pocos hablaron de él, olvidado por muchos, pero bueno, aquí hacemos este rescate, esta evolución al pasado, el pasado prehispánico y colonial virreinal de este país. Gerardo Olvera Flores les agradece el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes en este especial de los 500 años de la llegada de los frailes franciscanos a estas tierras. Que pasen excelente día. Hasta la próxima.